2 horas, ¿está bien? Esdras es el capítulo 4. Capítulo 4 de Esdras. Dice así en los primeros versículos, del 1 al 6. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Versículo 4. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejasen de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el 6 dice: en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una carta de acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en adelante se ve el contenido, ¿verdad?, de esa carta y los términos de esa carta. Vamos a recrearnos un poco allí a la luz de estos pasajes, pero vamos a tener que ir a otros para entender de qué está hablándonos el pasaje. ¿Está bien? Antes, oremos. ¿Está bien? Padre, gracias siempre, Señor. Gracias siempre, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Porque, Señor, a ti te ha placido colocarnos en este lugar, en este día, y poder abrir la Escritura, Señor, poder escuchar tu consejo, poder escudriñar tu palabra y poder, con tu ayuda, atesorarla en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la disposición de cada corazón. Quita de nosotros, te lo pido, todo tipo de distracción, Señor, y permite que realmente seamos oidores, y no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como usted se puede dar cuenta, ese pasaje comienza hablando de que hay unos enemigos de un pueblo, y a ese pueblo lo define el texto como los del destierro. Entonces hay que entender a qué se está refiriendo. Y es un pueblo, como algunos de ustedes, o muchos, o todos saben, es un pueblo que está retornando. Este es uno de los 3 libros que se conocen como los libros del post-exilio. Esdras, Nehemías y Esther nos hablan de eso. ¿Qué significa? Hay un pueblo que ha sido llevado cautivo, ¿verdad? Hay un pueblo que ha sido objeto del juicio de Dios. Y todo eso viene desde antes, desde Salomón y sus decisiones, y la manera como él mismo se mezcló y permitió que el pueblo se mezclara. Y si el reino no fue dividido en tiempos de Salomón, es por pura gracia y misericordia y fidelidad de Dios, sobre todo con David, ¿verdad? Pero una vez Salomón parte, el reinado automáticamente queda en manos, ¿verdad? Queda dividido, unos al norte y otros al sur. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Cada una, sumando esos dos reinos, sumaron de entre 39 y 40 reyes.
de los cuales no más de 8, algunos dicen 10, fueron buenos reyes, temerosos de Dios, que guiaron al pueblo en el amor, el temor y la adoración al Dios de Israel. Pero el resto, nada que ver. Todos se desviaron y desviaron al pueblo, al punto que llevaron a despertar el juicio de Dios sobre la vida de ellos. Y Dios va a permitir que se levanten unos pueblos terribles, asirios y babilonios. Y los del norte caen en manos de los asirios, año 722 aproximadamente, antes de Cristo. Y los del sur van a caer unos 100 algo de años, 40 años después, en manos de otro imperio, que son los babilonios, que lo encabeza un rey, Nabucodonosor. Y son deportados, son sacados, desarraigados. Y quienes van a regresar por instrucción de Dios y de la mano de Dios son estos últimos. Las tribus del norte apenas por estos tiempos están regresando, pero la tribu del sur, o el reino del sur, que eran fundamentalmente dos tribus, ¿verdad? Judá y Benjamín, 70 años duran en cautiverio. Y Dios empieza a hacer una serie de cosas para retornar a su pueblo. Pero cuando su pueblo retorna a Jerusalén, la capital, viene con 3 propósitos: reconstruir el lugar de adoración, casi que en primer lugar, y eso es lo que nos va a mostrar Esdras. Reconstruir el estado espiritual y la relación del pueblo con el Dios de Israel. Y además, reconstruir las murallas de la ciudad, porque obviamente en ese tiempo una ciudad sin murallas es demasiado vulnerable. Así que estamos en ese contexto. Esos son los que están viniendo del destierro. Esos son los que han estado en la cautividad. Esos son los que han estado viviendo las consecuencias de decisiones pasadas. Ellos mismos lo van a decir. Pero hay algo que quiero resaltar sobre todas estas cosas, y es que la mano de Dios no se ha detenido para bendecir, para continuar bendiciendo y amando a este pueblo. No se ha detenido. Por eso permítanme ir allí a Esdras, pero en el capítulo 1, ustedes ven que el libro comienza diciendo algo que para mí es impresionante, y espero que para usted también. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, estoy en Esdras 1:1, por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que se le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Y lo que me llama poderosamente la atención es que Dios comienza moviendo el corazón del rey, y el rey actúa en favor del pueblo de Dios. Despertó, dice el texto, el espíritu del rey de Persia. Y si usted lee un poquito más adelante, ahí mismo en el capítulo 1 y en el versículo 7, usted va a ver que dice algo más. Dice que en los días de Artajerjes, 1:7, también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén. Y mire ahí mismo el 1:11. Dice: todos los objetos de oro y de plata fueron 5,400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados,
que subieron de Babilonia a Jerusalén. No solo que Dios mueve el corazón de Ciro para que actúe en favor de su pueblo, del pueblo de Dios, que Dios está trayendo de retorno, pero además a través de Él mismo, y así se va a cumplir, va a haber provisión. Esto me hacía acordar de otro momento similar. ¿Se acuerdan del Éxodo? Los egipcios dándoles el oro al pueblo de Dios antes de salir, ¿cierto?, por su travesía en el desierto. El caso es que se fueran, pero los despojaron, dice la palabra del Señor. Y no a la fuerza, sino que fue así como Dios también dio provisión a su pueblo. Ahora, va a surgir un líder allí. En el texto lo escuchamos, se llama Zorobabel, y otros líderes, Yeshua y otros, ¿cierto? Pero quiero que miren también conmigo, ahí en el capítulo 1 de Esdras, el versículo 5, porque hay otra cosa también impactante. Y después ofrecieron el oro, otra vez, muy bien, 1:5. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué?, Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Oh, mueve el espíritu del rey, mueve el espíritu del pueblo. Y si usted lee en Zacarías, nos va a decir: y mueve el espíritu de los líderes, en este caso de Zorobabel y otros. Esto me lleva a una conclusión, sin decir que ya estamos concluyendo, que Dios está haciendo algo, y que esto es obra de Dios, y que Dios va delante de su pueblo. Bien, ahora, ya acercándonos a nuestro texto base, pero para poder dejar un piso firme, miren capítulo 3, versículo 10. Dice: cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que quiero subrayar allí? Que hay un punto en que nos dicen que sí se echan los cimientos del templo, sí se empieza a hacer la obra, pero unos versículos antes nos está diciendo que antes de eso levantaron altar al Señor, ofrecieron holocaustos, y además instauraron las fiestas que eran agradables al Señor. Y esto es por una razón. Mire, realmente lo que hay de fondo es la intención de llamar la atención del pueblo hacia la adoración del verdadero Dios. Lo que hay de fondo es la intención de llamar la atención del pueblo hacia la adoración del verdadero Dios. Han establecido altar, han establecido sacrificio, y ahora sí han echado los cimientos del templo. Y entonces nos dice el autor allí que hubo gran algarabía. Capítulo 3, versículo 11, dice que cantaban alabando, dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se han echado los cimientos de la casa del Señor. Esto es glorioso para ellos, glorioso. Y nos dice más adelante que allí hay como dos generaciones. Una que parece ser que conoció la gloria y el esplendor del primer templo, el templo de Salomón. Y parece que esos lloraban era porque veían que este no iba a alcanzar la gloria del otro. Bueno,
Pero hay una segunda generación que no conoció la gloria del primer templo y alaban y lloran y cantan porque están viendo la mano del Señor en medio de ellos. Cualquiera sea la razón, la verdad es que están dando gracias a Dios todos, porque la obra de reconstrucción de la mano de Dios ha comenzado. Pero cuando comienza una obra así, cuando se toman decisiones de ese tamaño, entonces aparecen lo que el texto nos describe como los enemigos, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Los enemigos se enteraron, hicieron fundamentalmente tres cosas en escalada, diría yo, en escalada. La primera gran cosa que ellos hacen, y ese gran lo pongo obviamente entre comillas, pero la cosa primera que ellos hacen es que, versículo 2, 4:2, se llegan a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y hemos estado ofreciendo sacrificio. Se presentan como los amigos que quieren ayudar y contribuir. Son enemigos, son mestizos, son la combinación de babilonios y mujeres judías en tiempos de la deportación. Son lo que comúnmente nosotros conocemos como samaritanos. Ellos en el fondo y realmente, y el contexto lo dice, ellos no están procurando el bienestar de este pueblo. Pero al ver que la obra del Señor ha comenzado, lo primero que hacen es presentarse como amigos. Ven, queremos edificar con ustedes. Alabamos al mismo Dios, adoramos al mismo Dios. Nosotros hemos estado haciendo sacrificio también para Él. Pero si uno fuera a Reyes, creo que en el segundo libro de Reyes, del capítulo 17 en adelante, en ese capítulo, vamos a ver que lo que ellos tenían era una serie de prácticas para aplacar y satisfacer la ira, ¿cierto? O los caprichos de dioses que nada tienen que ver con Israel. La invitación, en otras palabras, era a que hicieran más o menos lo mismo que hicieron cuando fueron objeto de la ira de Dios, que se mezclaran, y que se mezclaran en lo religioso también. Yo aborrezco una palabra, y permítame, espero no pisar ningún callo, y le digo a mis hijitas: ay, por amor de Dios, saquemos esa palabra de nuestro léxico, por lo menos en la casa, y si logramos sacarla de la iglesia, mejor. Es una frasecita, ustedes la han escuchado. ¿Qué tiene de malo? ¿Han escuchado eso? ¿Pero qué tiene de malo? Y ese ¿qué tiene de malo? Se lo aplican a todo en la vida. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? ¿Qué tiene de malo lo otro? Hay cosas que tienen mucho de malo, pero a veces como que los que no quieren vernos progresar en las cosas del Señor nos inyectan ese tipo de frasecitas y las adoptamos como propias sin darnos cuenta que hay muchas cosas que tienen de malo. En fin, parece que estos están llegando allí a decirles algo así: ¿qué tiene de malo? Que estemos juntos, que nos mezclemos un poco, que hagamos algún tipo de práctica. Me gusta la respuesta de Zorobabel y de los líderes, porque pareciera que ellos están como por lo menos atentos a lo que les había pasado. Dicen: un momento, dice versículo 3, 4:3, dice que ellos respondieron y les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros, porque juntos edificaremos una casa a nuestro
Dios, nosotros unidos la edificaremos al Señor. Hasta aquí uno dice, bravo, solo va a ver, bien por esa, qué bueno, ese es el carácter que necesitamos de nuestros líderes. Qué bueno. Casi que lanzan una declaratoria: no nos vamos a mezclar, señores, eso ya nos trajo consecuencias terribles. Es más, estamos viniendo de pagar esas consecuencias. Ok. Pero en vista de que la cosa no les funcionó a los enemigos, entonces optaron por una segunda estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es? Capítulo 4, versículo 4 en adelante. Entonces se pusieron a desanimar al pueblo de Judá, a atemorizarlos, y parece que es justamente aquí donde nace el primer carrusel de testigos. ¿Han escuchado eso? No, por aquí no se escucha, ¿verdad? Primer carrusel de testigos. Contratan testigos en contra del pueblo. ¿Para qué? Literalmente para hacerles bajar las manos, para desanimarlos. Y parece ser que esa presión dura un poco de tiempo, podría ser entre 2, 3, 4 años, porque nos está hablando del reinado de varios reyes, ¿verdad? Va pasando del uno al otro. Esa presión, ya dejaron el lado amistoso. Eso no funcionó. Yo sé que muchos de nuestros jóvenes ya están entendiendo, ya saben para dónde vamos. Ya están viendo aplicación en sus propias vidas. Porque frente a ciertas decisiones en la vida cristiana, frente a ciertas decisiones con el Señor, siempre van a aparecer esos personajes que se presentan inicialmente como amigos, para hacernos desvirtuar el camino y para hacernos equivocar el camino. Entonces, estos deciden ahora intimidar, atemorizar, contratan testigos, etc. Tampoco funciona para ellos. Y entonces optan por lo otro. Capítulo 4, versículo 6. Dice entonces, no, vamos a escribir, ¿cierto? Al principio del reinado de Asuero dice, escribieron acusación contra los habitantes de Judá en Jerusalén. Escribieron acusación. Usted lee ahí adelante y está diciendo varias cosas. Primero, se colocaron estratégicamente al lado del rey. Oh rey, estamos viendo que se está cometiendo injusticia contra usted. Oh rey, mire señor rey, este pueblo, si termina de edificar, es un pueblo que se le va a salir a usted de las manos. Oh rey, este pueblo es un pueblo rebelde, en el pasado ya tuvo problemas, ahora ¿cómo no los va a tener con ustedes? Es un pueblo rebelde en esencia, y no le van a pagar tributo, y no le van a pagar peaje, definitivamente no van a querer estar bajo su dominio, bajo su control, rey. Nosotros no podemos estar viendo que tal cosa se haga al rey. Ay, tan queridos los súbditos, ¿verdad? Y el rey parece que se comió el cuento, porque el propósito en ese punto lo logran. En ese punto logran lo que se habían propuesto desde el comienzo. Mire el capítulo 4, versículo 21 en adelante. Dice que ahora, está hablando el rey, pues, proclamar un decreto para que estos hombres paren la obra. Y que esa ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Y cuidaos de no ser negligentes en cumplir este asunto, porque ¿por qué se ha de aumentar el daño y perjuicio de los reyes? Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai,
y sus compañeros fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y los hicieron parar la obra a la fuerza. En otras versiones dice, con violencia. Se apresuraron. Ya tenían el respaldo, ya tenían lo que necesitaban. Y ojo, esta obra va a quedar parada al menos por 15 largos años. 15 años donde la obra cesó. Hasta aquí, estos enemigos se han salido con la suya, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado para el pueblo de Judá? El resultado es que se concentraron más en sus asuntos personales. El resultado es que se concentraron en sus asuntos, en sus propias casas. El resultado es que ya las cuestiones espirituales y la relación con su Dios había tenido una mella. Se concentraron en ellos mismos. ¿Por qué lo sé? Porque leemos a Ageo y porque leemos a Zacarías, especialmente a Ageo. Él es el que les va a llamar la atención. Pero fíjense que hasta este punto los mensajeros del mal, los enemigos, actuaron con premura, actuaron con diligencia y actuaron con violencia. Y lo lograron. Lo lograron. Hasta aquí el panorama parece muy desolador, ¿verdad? Triste. Pero aunque estamos bien lejos cronológicamente hablando, vemos mucha pertinencia de un tema como este para hoy, para nuestras propias vidas. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hijos de Dios paralizados? ¿Cuántas obras del Señor comenzadas, pero no continuadas? Y en mucho, a veces, ¿cuántos de nuestros adolescentes y jóvenes en la universidad y en los colegios siendo víctimas de este tipo de matoneo? Porque este también fue un tipo de matoneo que hicieron. ¿Cuántos? Mi hija por estos días me decía, papi, cuán difícil cuando uno está tomando buenas decisiones en la universidad es mantenerse. Y un poco le decía yo, hija, ten cuidado, porque el primer paso de los enemigos, porque tienes muchos enemigos, todos los que no son hijos de Dios, en un sentido, y entiéndame bien, ¿no? En un sentido son sus enemigos, que no quieren verte en esa comunión con el Señor, que no quieren verte actuando de la manera que has determinado hacerlo. Y lo primero que hacen es que se acercan y te abrazan y te dicen, ay, mira, es más, ven, yo te acompaño a la iglesia, camina, vamos, a mí me interesa tu Dios, yo también quiero adorar a tu Dios. Bueno, puede ser, pero puede no ser. Y en muchos casos, si eso no funciona, para desanimarte, para hacerte bajar los brazos, para hacerte bajar la guardia, entonces van a optar por otras estrategias. Por otras estrategias. No tengo tiempo para contar todo, pero a mí me pasó. A mí me pasó en la universidad. Muchos enemigos. Cuando tú decides caminar en integridad, en santidad, en comunión, cuando decides ocupar el papel que te corresponde por tu sola condición de hijo, de hija de Dios. Bueno, ¿qué hace Dios? Ya dijimos al comienzo, la mano de Dios no se había cortado para bendecir a este pueblo. Y el plan y el propósito era de Dios, no del rey Ciro, no de los reyes, no de los líderes, ni siquiera del pueblo. Dios está detrás de todo esto. Entonces en el capítulo 5, versículos primeros, en el primero dice que
cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa. ¿Qué hizo Dios? Ahora movió el corazón de dos hombres, dos de sus siervos, dos profetas, y los envía a hablar con Zorobabel, con los líderes. ¿Y qué les va a decir? Permítame que hay que hacerlo, hay que hacer ese ejercicio. En Ageo, por ejemplo, en Ageo vemos lo que Dios les va a decir. Versículo 13, para mí ese es el mensaje fundamental. Versículo 13 en Ageo, capítulo 1, versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, ¿qué cosa? Yo estoy con vosotros. ¿Lo están viendo? Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y mire, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Despertó el Señor. ¿Y qué le va a decir Zorobabel? Esfuérzate, sé valiente, cobra ánimo, trabaje. Pero no le estoy diciendo que trabaje en su recurso, no le estoy diciendo que trabaje en sus fuerzas, no le estoy diciendo que se desgaste usted. Lo que le estoy diciendo es, cobre ánimo, levante las manos por una razón: yo estoy contigo. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Y dice el texto que se levantaron y empezaron a retomar la obra. Me gusta de Zacarías, que es el otro hombre de Dios, que les va a decir cosas como estas. Mira, al final yo los salvaré, serán de bendición, no teman. Y remata allá en Zacarías 8 con el versículo 15, que me parece impresionante. Les va a decir, miren, no teman, porque mi propósito con ustedes es hacerles bien. Wow. Hacerles bien. El pueblo está regresando de una cautividad. El pueblo Dios lo está trayendo de un juicio. Hacerles bien. Tengo un propósito con ustedes: hacerles bien. Me imagino que muchos del pueblo dirían, pero uy, Señor, hemos sido bastante necios. Hemos sido bastante. Sí, yo lo sé. Yo sé que han tomado malas decisiones. Yo sé que se han equivocado. Yo sé que corrieron detrás de otros dioses. Por eso estuvieron como estuvieron. Pero mi mano no se ha cortado para bendecirles. Mi mano no se ha cortado para amarles. Y tengo un propósito con ustedes: su bien, hacerles bien. Wow. Yo sé lo bien que caen estas palabras a un corazón que está luchando. Al que está bien, normal, pues de pronto no. Pero un corazón que está luchando, un corazoncito que anda por allá en el exilio, un corazoncito que está cosechando las consecuencias de algunas decisiones, un corazoncito que ha determinado caminar lejos de Dios, aunque sabe que está siendo objeto de disciplina, porque la palabra de Dios también dice que Dios toma por hijo lo disciplina. Yo sé lo bien que pueden caer estas palabras. Entonces estos dos hombres, Ageo y Zacarías, profetizan, acompañan, animan. Y ojo, intentan detenerlos otra vez. Mire ahí en Esdras, otra vez, capítulo 5. Mire el versículo 5. O desde el 4.
Dice, les dijeron así. ¿Quiénes? Los enemigos, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara de Darío y volviera una respuesta escrita tocante a este asunto. ¡Wow! Miren cómo llegan. Dicen, intimidante, ¿verdad? A ver, rápido, los nombres, nombre y apellido de los que están liderando este proceso. ¿Cómo así? Ay, no, pues tan intimidante. Pero dice allí que Dios, el ojo de Dios, estaba velando sobre ellos. Estaba velando sobre ellos. Y frente a la pregunta tan intimidante que les hicieron, denos sus nombres, denos sus apellidos. Mire el versículo 11, 5:11. Dice, y ellos respondieron, y así le respondieron, o no respondieron, diciendo, ¿qué cosa? Somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Hace 15 años les paralizan la obra, los intimidaron, les hicieron bajar las manos. Vienen ahora a intentar hacerlo de nuevo, y miren la respuesta de estos hombres. ¿Quiénes son ustedes? Los hijos del Dios, o los siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿No es eso lo que los hijos de Dios necesitamos decir a los enemigos de nuestra alma? Al enemigo de nuestra alma. Muchos invitan a la gente, a los hijos de Dios, a ponerse a pelear con Satanás. Perdónenme, pero eso no tiene sentido. Porque es que tengo uno que pelea por mí, ¿o no? ¿Que me va a intimidar? Sí. ¿Quién es usted? Pues humildemente el Hijo de Dios. ¿Le sirve de algo? Humildemente soy un nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿No es esa la actitud frente al enemigo? Somos los siervos del Dios verdadero. Y ellos van a reconocer algo interesante. Ellos van a decir, sí, este Dios es justo. Es tan justo que nos disciplinó. Este Dios es también un Dios que nos retorna. Él nos disciplinó, pero ahora nos está retornando. Es el mismo Dios que nos saca de la cautividad. Este Dios, mi Dios, nuestro Dios, dirían ellos, del cual nosotros somos siervos, es el que ha movido el corazón de reyes, de líderes, del pueblo. Es el Dios, el mismo, el que ha decidido que esta sea su casa. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¡Wow! Tremenda respuesta. Tremenda respuesta. Y después de que Dios trajo provisión, como ya lo vimos al comienzo, en el capítulo